Continuamos con Ignacio Rodríguez Temiño y su comunicación El libro diario de las excavaciones de Juan Fernández López y la necrópolis romana de Carmona. Localizamos, aquí estás. Vale, bueno, en primer lugar, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar tanto a la SEA como al MAM por estas jornadas, que ya son las cuartas y que prometen un futuro venturoso y de gran interés para el conocimiento de la historiografía de la arqueología española. Yo no voy a hablar de la necrópolis, quizás está demasiado. Vale. Yo no voy a hablar de la necrópolis romana de Carmona, que es muy conocida y que hay mucha abundante bibliografía. Solamente voy a dar unas pinceladas para quienes no la conozcan. Y después vamos a hablar del objeto de la ponencia, que es el libro diario. Entre 1880 y 1885, y tras la compra de los terrenos, no, bueno, es igual. ¿Se me escucha bien? Vale. Porque grave. Vale, bien, perdón. Que se realizan excavaciones. Son las primeras excavaciones sistemáticas que se hacen en España, es decir, todos los años se hacen, durante todo el año se van haciendo excavaciones para, en estos campos que eran propiedad de las dos personas que emprenden el proyecto, Juan Fernández López y George Edward Bonsor. Van adquiriendo terreno y van excavando con intención de dejarlos para su visita pública. El 24 de mayo de 1885 se inaugura con una visita en la que vienen personalidades de las distintas academias y del mundo político y cultural sevillano. Se inaugura solemnemente la necrópolis romana de Carmona, como es el primer yacimiento visitable que en España. Y uno de los primeros también, bueno, uno de los primeros quizás no, pero quizás de los que mantienen continuidad a lo largo del tiempo, pues uno de los primeros también en Europa. Los artífices de esta empresa, pues ya he dicho que son Juan Fernández López, que era un farmacéutico local y coleccionista, y George Edward Bonsor, que era pintor de origen anglo-francés, que llegaría a convertirse pues, en un diletante de la arqueología, muy hábil en el manejo de práctico de las excavaciones y del que vamos a dar al final unas pequeñas pinceladas. A ver, si quisiera, bueno, adviertan, no, al revés, aquí, anterior, bueno, anterior, ¿no? Adviertan aquí que estas son las excavaciones, concretamente esta es la excavación de la tumba, la famosa tumba del elefante. Y adviertan el trípode, la escalera para la fotografía, que fue uno de los recursos que Bonsor y Juan Fernández López utilizaron como técnicas de registro. En fin, llegamos al objeto del trabajo, que es el libro diario de Juan Fernández López, donde llevó a cabo registro. Juan Fernández López está en la foto de su izquierda, de su derecha, ahí apostado en una de las entradas de la tumba de Servilia. Bueno, pues Juan Fernández López llevó a cabo el registro de las excavaciones. Es un material que está básicamente inédito y en él pues va contando todas las peripecias que a lo largo de entre 1885 y 1905 realiza en la necrópolis de Carmona y en el entorno de Carmona. Quiero decir que Bonsor en esta época, aunque se le ha atribuido y se le atribuye habitualmente, ¿no?, el descubrimiento y la excavación de la necrópolis de Carmona, bueno, pues eso es un tópico falso, ya lo hemos publicado en diversas ocasiones y demás, es una forma de hablar. Jorge Bonsor llega allí en 1881, él viene buscando color local para inspirarse en su pintura, un sitio donde poder vivir sin grandes estrecheces, ¿no?, sin necesidad de trabajar, porque tenía
cierta patrimonio familiar, y se engancha en la sociedad de Carmona, y él se dedica básicamente al dibujo y a hacer una serie de esquemas. Es decir, Juan Fernández López lo llamaba porque, bueno, le interesaba, por ciertos motivos, tener allí a Bonsor, y en principio pues le encarga una serie de trabajos que después, bueno, hasta que forman, digamos, una especie de comunidad germánica para comprar la necrópolis, que por cierto la compra Juan Fernández López, y Bonsor le va pagando en cómodos plazos su parte alícuota de los terrenos. Y Bonsor pues se dedica a digamos, tanto a la elaboración de croquis como a la dibujo que veis ahí de las pinturas y de algunas tumbas desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que, bueno, sería estupendo que algún día, bueno, empecésemos a reivindicar la figura de Juan Fernández López como el excavador de la necrópolis, dejando un poco, no de lado, porque Bonsor después evolucionó evidentemente mucho en el ámbito de la arqueología de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llegó a brillar pero no fue justamente, digamos, el excavador de la necrópolis, algo que, como veremos, todavía se sigue. El diario es un libro de anotaciones que registra básicamente todo tipo de incidentes, es decir, realmente desde el punto de vista del aprovechamiento, bueno, tiene cosas buenas tal, pero después tiene muchas cosas que son absolutamente inútiles desde el punto de vista, digo, del aprovechamiento para el registro arqueológico. Por ejemplo, pues no tenemos conexión, aunque la mayoría de las tumbas fueron encontradas intactas, no tenemos conexión entre los ajuares que salieron en las tumbas y los depósitos que todavía mantenemos, ¿no? La ordenación del museo, que fue inaugurado en 1888, también es el primer museo de sitio que se construye en España. Bueno, era absolutamente de un gusto coleccionista y anticuarista hasta prácticamente 1959 que se hace cargo de la necrópolis Conchita Fernández Chicarro, y le da ya un aspecto más moderno. Sí hay un interés, quizás esto sí por influjo de Bonsor, en realizar esquemas donde, bueno, pues aunque no vincula exactamente qué piezas de la colección de bienes muebles pertenecen ahí, pero sí hay esquemas de distribución. Estos esquemas ayudan, lógicamente, en la interpretación, porque muchas de las tumbas, pues, a lo mejor se han perdido o no están dentro de los terrenos que actualmente conforman la necrópolis romana de Carmona. Salían en campos colaterales. Sí hemos notado que Bonsor se va separando básicamente de la gestión de la necrópolis, se la deja todo a Juan Fernández López a partir de la década de los 90 del siglo XIX. Él va evolucionando en otro sentido, y es cuando Juan Fernández se dedica más a hacer dibujo. El diario de excavación también tiene una curiosidad, y es que tiene muchísimos anuncios de recortes de periódicos. Son periódicos, la mayoría de ellos locales, imposibles de encontrar en ninguna hemeroteca, en ningún sitio, y nos dan muy bien el aspecto de la socialización y la difusión que en ese momento tenían en Carmona. La finalidad del diario, en principio, bueno, hubo dos diarios, uno entre 1880 y 1885, que fue el que se trajo de la Rada para hacer su famosa, fue el primer autor de una guía sobre la necrópolis. Él se trae el diario, el primer diario de Juan Fernández López.
aunque hay quien le ha atribuido a Bonsor. Bonsor entonces no sabía ni siquiera hablar español, es decir, prácticamente todo lo hacía en francés. Tampoco hablaba muy bien inglés, porque se había criado y se había educado en Francia, en Bélgica, entre Francia y Bélgica. Y sí hemos notado que, por ejemplo, tienen ahí arriba a su derecha el que Bonsor reutiliza para hacer su libro póstumo, que apareció póstumamente, sobre el sketchbook de la necrópolis romana de Carmona. Se utiliza este libro para tomar notas y tal, porque él realmente no había estado, o sea, él no había presenciado toda la excavación y tal, ¿no? De hecho, ven ahí abajo, ¿no?, cómo además anota y dice, no vale, esto sirve, no sé qué, y lo firma. O sea, es decir, que es evidente que si él hubiese tenido, como hay quien dice y hay quien sostiene, y lo ha sostenido públicamente y lo ha publicado incluso, que Bonsor hubiese tenido un diario, pues evidentemente no hubiese. Bonsor evoluciona, como ya he dicho, a una mayor digamos, perfección en el ámbito del registro arqueológico, aunque es cierto que a principios de cuando conoce a Huntington en 1898, ya pierde interés, digamos, por la arqueología y tal, y ya se dedica, básicamente su único interés es venderle a Huntington la colección que tenía de objetos, y después hacer de marchante de obras de arte para Huntington, que es su gran empresa y a lo que se dedica prácticamente el resto de su vida, ¿no? O sea, termino ya. No obstante, bueno, pues de él quedan, de Bonsor, quedan lógicamente esos esquemas fantásticos, están en el Archivo General de Andalucía. Y, sin embargo, quería señalar que a pesar de que este tipo de evidencias, pues en un recientísimo documental, que espero que supongo que incluso se expondrá aquí o se proyectará aquí, que es el tour de Jorge Bonsor, hecho por el mismo equipo que hizo el Tartessos de Chulten, pues se sigue reivindicando a Bonsor como el gran descubridor de la necrópolis y como, bueno, pues Bonsor ha jugado siempre la baza de tener fue reconocido tras su muerte, sobre todo, bueno, en vida y tras su muerte, y después pues han hecho tesis doctorales sobre él y demás, y ha eclipsado la figura de Juan Fernández López, un farmacéutico local que con mucho empeño y no sin disgusto, pues excavó y conservó la necrópolis romana de Carmona hasta que se la legó a Bonsor poco antes de morir en su testamento, y Bonsor la legó al Estado español, formando parte como he dicho, del primer yacimiento en abrirse a la visita pública, y con 130 años, no somos como en el Museo Arqueológico Nacional, no podríamos serlo de otra manera, pero somos el primer yacimiento visitable abierto en España. Pues nada, muchas gracias.